Buenas tardes, queridos compañeros del Cogitín. Hoy me toca a mí hacer los honores de presentar al invitado de hoy, que además de invitado es un miembro de nuestro colegio y también está jubilado y que pertenece a la Comisión 4.0. Y bueno, pues estamos en los jueves 4.0 y vamos a tratar de hacer otra sesión de webinar, que esperemos os guste, que seguro que sí. Y poca cosa más, porque hoy vamos a hablar con la ponencia que nos va a dar Fernando Izquierdo, nuestro compañero, que ha sido durante muchos años profesor. Y yo creo que nunca se deja de ser profesor. Se es profesor hasta que uno se muere, ¿no? Sí. Como se es ingeniero hasta que uno se muere, ¿no? Se muere. Entonces, pues bueno, él lleva muchísimos años de experiencia en la enseñanza, ha enseñado a mucha gente y bueno, pues ha estado trabajando pues cómo es el dibujo técnico para los futuros ingenieros dentro de la enseñanza para que se adapten a la industria 4.0. Y sin más dilación, le voy a dejar la palabra, agradecerle mucho el esfuerzo que ha realizado y como siempre, pues a divertirnos un ratito con nuestro jueves 4.0. Fernando, todo para ti. Muchas gracias, Alberto. Solo quería también añadir que estuve 10 años también en la Universidad Carlos III, en el Departamento de Medios Continuos y de Estructuras. Entonces también fue una riqueza para mí, profesionalmente, pues para dar también esa enseñanza ya a los universitarios. Bueno, quería esta presentación o esta clase, que es lo que realmente he hecho toda mi vida profesional, ¿no? Enseñar sobre todo, además de dibujo técnico, ha habido muchas especialidades en tecnología, etcétera, pero bueno, lo que me he dedicado especialmente es al dibujo, educación plástica y dibujo, ¿no? Entonces quería un poquito dar una pequeña introducción a los hechos que hay en lo que es el dibujo técnico en la enseñanza para futuros ingenieros y personas que se animan a coger el dibujo técnico en primero y segundo bachillerato. En la enseñanza, como está dada, educación plástica se da en primero y segundo de la ESO, y a partir de segundo de la ESO ya son optativas relacionadas con el dibujo y bueno, pues lo que es el arte. Entonces, bueno, pues es un poco difícil porque te encuentras a los alumnos, hay muchos alumnos que desde segundo de la ESO no han visto para nada lo que es la enseñanza plástica. Bueno, eso sería por una parte. Yo sé que hay la Asociación de Dibujo Técnico ha intentado, bueno, hemos intentado, yo les ayudé a hacer unas Olimpiadas de Dibujo Técnico con ayuda de la Politécnica y sobre todo la facultad de la Politécnica, pero la facultad de edificación. Y bueno, pues hemos hecho la primera Olimpiada de dibujo técnico. Luego vino la pandemia y ya se tuvo que suspender el año pasado la segunda Olimpiada y este año la tercera. En Valencia llevan más tiempo haciéndolo, pero les ha pasado lo mismo. Estos 2 años se han tenido que suspender. Bueno, dando esta pequeña introducción, voy a entrar un poquito en lo que es el tema. En principio, lo que sería, quería dar 10 apartados, una introducción, luego el dibujo técnico para futuros ingenieros, dibujo técnico como cimiento del ingeniero, sistemas de representación, la perspectiva, normalización, y luego ya entrar un poquito, ya dando unas pinceladas en lo que es el diseño gráfico por ordenador, lo que es la simulación, sistema BIM e impresión en 3D. El sistema BIM no voy a entrar mucho porque había una webinar dedicado a ello, entonces, bueno, pues dar un poquito una pincelada y ya está. Bueno, entonces empezar. Bueno, lo importante yo creo que este seminario, que sería un poquito animar a todas las personas que están jubiladas con tanta experiencia en todos los campos de la ingeniería, bueno, pues animar
a ayudar a enseñar a los futuros ingenieros. Eso sería uno de los objetivos que me gustaría, y además hacerlo desde la Comisión 4.0. Su experiencia del trabajo es muy, muy importante, y yo creo que relacionar la enseñanza de la ingeniería con la parte profesional, yo creo que es muy importante. Y una parte muy importante pues la tienen las personas que tienen esa experiencia, que son muchos de ellos compañeros nuestros que ya están jubilados. Y bueno, pues aquí yo creo que es donde tienen que decir mucho pues estos compañeros ya con esa gran experiencia que tienen. Yo también quería fomentar un poco que somos, desde nuestra experiencia, los cimientos para estos nuevos ingenieros. Bueno, el dibujo técnico para los futuros ingenieros. Este esquema a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Se les lo dan también en la asignatura de lengua y en muchas asignaturas, pero yo creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta. O sea, nosotros tenemos el emisor, que somos el que queremos transmitir un mensaje, y luego ese mensaje va al receptor, ¿vale? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta pues, todo lo que es este concepto de emisor-receptor, todos los pasos que va dando, ¿no? Bueno, pues el primero que tenemos en la parte superior del esquema es el ruido. El ruido son entre el emisor y el receptor. Hay muchas veces que se interponen y distorsionan este mensaje. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, este concepto de ruido. O sea, nosotros queremos transmitir algo al receptor, y por los canales que nosotros podemos tener, pues puede haber distorsiones, ¿de acuerdo? Y bueno, pues se puede, malos entendidos que pueden distorsionar al receptor, pues ese mensaje. Bueno, el canal que nosotros tenemos, pues bueno, pues que el canal a lo largo de la historia han sido muy abundantes, y bueno, pues ahora el canal que muchas veces tenemos pues es lo que es Internet, mensajes, WhatsApp, y bueno, por todas las redes sociales, bueno, que es muy importante, pero también es muy peligroso. Entonces, yo ahí he puesto seguridad. La seguridad tenemos, de acuerdo, que es muy importante llegar esos mensajes, mandar esos mensajes desde el emisor al receptor, y hay que tener una cierta seguridad, porque si no, bueno, pues tenemos todos estos problemas que hemos tenido, o sea, en un tiene que haber esa seguridad. Bueno, el mensaje que nosotros mandamos muchos mensajes, la comunicación es totalmente a través, y muy importante el tiempo, porque ahora ya los mensajes puedes estar mandando mensajes de una parte a otra en todo el mundo. El código que utilizamos, pues el código pues es todo el conjunto de elementos, ¿de acuerdo? Puede ser escrito, y realmente pues a mí lo que es en esta webinar, pues me interesa pues la parte gráfica. Entonces, también quería hacer un poquito que todo lo que es este mensaje, ¿de acuerdo? Pues fijaros en los yo diría que por lo menos más de un 60% de todos los mensajes que se envían pues son de una forma gráfica. O sea, y bueno, pues también yo tengo como curiosidad, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando mis hijos eran pequeños,
sabían perfectamente, conocían zumosol, por ejemplo, no sabían leer, pero zumosol lo sabían, Coca-Cola lo sabían perfectamente y muchos anuncios, de acuerdo, realmente sin saber es lo primero que vamos aprendiendo, lo que es la parte gráfica. Luego también tenemos la retroalimentación, que el emisor manda al receptor y es muy importante que llegue ese mensaje y llegue adecuadamente esa información. Y el contexto, bueno, pues lo que es la comunicación visual, que sería un poco el contexto que nosotros estamos ahora comunicando. Bueno, antes de seguir, a mí había no hace mucho, había un mensaje que era curioso y entonces en un ejemplo de lo que es la comunicación ponían un texto bastante largo y decía, a ver, en un segundo puedes leer esa persona, puede leer, por ejemplo, un texto, dice, pues no, tiene que estar un cierto tiempo dependiendo lo que es le ponía la imagen, lo que quería decir ese texto y inmediatamente, perfectamente lo podía ver. Era en una playa, una persona que estaba en una playa. Pues bueno, es escrito, pues hay que leerlo y se tarda un cierto tiempo. Bueno, este sería un poquito como curiosidad. Bueno, entramos en la tercera parte de esta presentación, que sería el dibujo técnico como cimiento del ingeniero. Los elementos principales del dibujo técnico. Yo en lo que es la parte de este tema, los elementos principales pues sería el punto, la recta y el plano, en la representación gráfica. El punto es un elemento gráfico, es el más pequeño del dibujo. Normalmente, por ejemplo, cuando trabajas en AutoCAD, si no lo indica lo contrario, tú das un punto y casi ni se ve en la pantalla. Yo ahí he puesto una serie de puntos, lo he hecho más grande para que se vea, pero es un elemento que no tiene dimensiones y bueno, pues sería un poquito lo que es el punto geométrico. ¿Cómo lo definiríamos ese punto geométrico? Hay muchas formas de definirlo y lo podemos definir en muchas ramas, por ejemplo, en la literatura, punto y aparte, punto y seguido, también en la música podemos ver el punto, pero geométricamente hablando, en dibujo, lo podemos decir como la intersección de dos rectas. Vemos aquí el dibujo, la intersección de dos rectas, pues nos define un punto. Yo también lo he remarcado un poquito para que se vea ese punto, esa intersección. Bueno, aquí he escogido una biblioteca de AutoCAD, un poquito de todas las posibilidades que tenemos de la representación del punto. Hay muchas más y todo eso. Luego está el punto gráfico, plástico o signo gráfico. O sea, el punto también se utiliza para dibujar una serie de rectas, de dibujos y formas. Entonces, los puntos y además utilizando el color, distintas dimensiones y formas, siempre en pequeños círculos, estrellas, triángulos, etc., pues podemos hacer una representación pictórica. He puesto un ejemplo, por ejemplo, esta de aquí, que sería de tarde de domingo en la isla de Grande Jatte de Pierre. Bueno, pues aquí vemos esta representación, ¿de acuerdo? Bueno, pues una serie por medio de puntos, como ha ido representando a personas, el paisaje, aquí utiliza el color y bueno, pues se hace una obra pictórica muy importante. Podíamos elegir muchos ejemplos, pero nos alargaríamos un poquito en lo que depende de todo esto del punto. Sería una presentación, yo creo que nos darían bastantes elementos para hacer horas y horas del estudio del punto. Bueno, la recta. La recta es la sucesión infinita de puntos. Una sucesión infinita de puntos, ¿de acuerdo? El ojo humano pues lo hace, ¿de acuerdo? Y los une, dándonos lo que es la recta.
tiene una dimensión, es una longitud, y lo mismo que el punto, pues lo podemos dar la anchura que nosotros queramos o que nos convenga. Entonces, bueno, pues por ejemplo, cuando queremos hacer una representación, inmediatamente, luego lo veremos posteriormente en la representación técnica, pues distintos tipos de línea con los grosores pues nos van indicando distintos elementos. La recta se puede definir perfectamente, ¿de acuerdo?, por medio de 2 puntos. Es el camino más corto que hay para ir de un punto a otro. En la geometría de acuerdo, euclidiana, perdón, la distancia más corta entre 2 puntos, eso ya lo hemos dicho. Y luego también, como la definición de la recta a nivel técnico, que a nosotros nos interesa, la recta se puede definir como la intersección de dos planos. La intersección de 2 planos nos van dando distintos tipos de caras, ¿de acuerdo?, en lo cual nosotros perfectamente podemos ver la perspectiva por ejemplo, de todo este salón, que nosotros vemos perfectamente cómo van definiendo planos, en este caso, planos perpendiculares, con el techo, con las paredes, etc. Bueno, pues aquí vemos una sucesión de puntos, ¿de acuerdo? Los puntos les he puesto muy grandes para que se vean, pero perfectamente estos puntos nos van dando, ¿de acuerdo? El ojo humano lo va uniendo, ¿de acuerdo? Y nos va dando lo que es la dimensión de una recta, la longitud de la recta. En el otro dibujo vemos la distancia entre 2 puntos y en el tercero pues vemos la intersección de 2 planos, que ahí vemos de distintos colores y podemos perfectamente definir esta recta. También la recta, ¿de acuerdo?, gráfica, plástica o signo gráfico, también la podemos utilizar para formar formas, ¿de acuerdo? Y aquí pues he puesto un ejemplo de la noche estrellada, ¿de acuerdo?, de Van Gogh. Aquí perfectamente como las pinceladas, ¿de acuerdo?, nos van dando esa forma, ¿de acuerdo?, de curso, ¿de acuerdo?, lo que es la noche estrellada, formando círculos, aquí las nubes ahí entrelazando, lo que es esta parte del arbusto, las casas, etcétera, pues nos va formando pues Van Gogh, este cuadro tan precioso. Bueno, el plano, ¿de acuerdo?, es un objeto ideal que solo posee 2 dimensiones y, bueno, y contiene infinitos puntos, infinitas rectas, ¿de acuerdo? Eso lo sabemos por la geometría. Y bueno, pues el concepto está formado por puntos y rectas, ya lo hemos dicho. El plano, por la geometría, sabemos que lo podemos definir perfectamente por 3 puntos no alineados, ¿de acuerdo?, una recta y un punto exterior a ella, 2 rectas que se cortan y 2 rectas paralelas. Estos son los 4 elementos que nos definen un plano. Y bueno, pues aquí en lo que es la parte, también he querido mezclar un poco lo que es la parte geométrica con la parte gráfica. Pues también el plano pues nos define, ¿de acuerdo?, ciertos elementos, ¿de acuerdo? Y aquí pues podemos ver perfectamente este cuadro de Kandinsky, que lo podemos ver aquí en Madrid en el Museo Thyssen. Bueno, he querido un poquito recordar a 2 personas importantes en lo que es la parte de la geometría y recordar a Apolonio, de Perge. Bueno, pues Apolonio, que nació 262 a.C., por alrededor, en la ciudad de Perge o Perga, Turquía, y falleció 190 a.C. en Alejandría, Egipto. Era geómetra y astrónomo griego. Bueno, famoso sobre todo por las secciones cónicas, como todos sabemos, y bueno, pues eso dio nombre a la elipse, a la parábola y a la hipérbola, por eso
muchas veces le conocemos, sobre todo en la parte geométrica, logró solucionar la ecuación general de segundo grado por medio de la geometría cónica, y también se atribuye la hipótesis de órbitas excéntricas, y luego también la variación de la Luna. Solo 2 obras de Apolonio han llegado a nuestros días, las secciones en una razón dada, y bueno, y se conserva no el original, sino una traducción árabe. Y luego las cónicas, que están formadas por 8 obras, que las he enumerado aquí, ¿de acuerdo? Y bueno, pues aquí va tratando libro 1, libro 2, bueno, el tratado de las propiedades fundamentales de estas curvas, tratado de diámetros conjugados y tangentes de estas curvas, tratado de los tipos de conos, tratado de manera que puede cortarse las secciones cónicas, estudia los segmentos máximos y mínimos trazados respecto de una cónica, y luego tratado de cónicas semejantes y tratados de diámetros conjugados. Y el libro 8 se ha perdido, pero parece ser que se cree que era una pérdida. Bueno, también nosotros conocemos por Apolonio lo que son las tangentes, ¿de acuerdo? Que lo que hace es resolver un problema, ¿de acuerdo? Por medio a 3 elementos cualesquiera: el punto, o una recta y una circunferencia. Y entonces aquí tenemos los 10 problemas de Apolonio, que sería conociendo 3 puntos, conociendo, aquí se ve muy poquito, una recta y 2 puntos, recta, recta y punto, recta, recta y recta, luego circunferencia, punto y punto, circunferencia R y P, circunferencia R y R, 2 circunferencias y un punto, 2 circunferencias y una recta y 3 circunferencias. Bueno, pues estos serían los 10 problemas que se conocen como problemas de Apolonio en las tangentes. Yo he puesto un ejemplo bueno, y nos daban las soluciones que tenía cada uno de ellos. Este último, que era las tangentes a 3 circunferencias, son 8 soluciones que las he puesto 2 a 2 en distintos colones para que se vean. Bueno, pues este sería un ejercicio, no se puede hacer en uno solo, porque serían tantos elementos auxiliares para hallar a la solución, que bueno, pues se van haciendo de 2 en 2, y bueno, pues esto sería. No les he puesto aquí los ejemplos, yo los tengo hechos todos ellos, pero se alargaría mucho todo lo que es la webinar. Bueno, luego hay otro autor que también a mí me llama mucho la atención, que es Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, bueno, pues además ahora nos han puesto una serie en la televisión de Leonardo, que yo la sigo y está bastante bien, ¿no? Bueno, fue polímata, florentino, o sea que sabía de todo. Es su nombre, yo lo he puesto por curiosidad. Era pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta, urbanista. Yo creo que no le falta de nada. Murió acompañado de Francesco Melzi, a quien legó todos sus proyectos, diseños y pinturas. Bueno, y aquí hace una explicación de que, bueno, pues estuvo su infancia en la ciudad natal, estudió con el pintor florentino Andrea de Verrocchio. Sus primeros trabajos importantes fueron creados en Milán, y luego, pues bueno, al final pasó sus últimos años en Francia por invitación del rey Francisco I. Bueno, es una historia bastante importante. Bueno, Leonardo, como observador, científico, inventor, en sus libros de nota, lo curioso que tiene es que esto escribe
con escritura al revés, en forma de espejo. Hay que leerlo en los códices que tenemos, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional, que es Madrid 1, Madrid 2, perfectamente tienes que ir con un espejo para poder leer, porque escribía al revés. Hay bastantes, no se sabe exactamente por qué, pero bueno, escribía con la mano izquierda y a veces, o sea, parece ser que le resultaba más fácil ir de derecha a izquierda. Bueno, luego hay otras formas por razones de cifrado, etcétera. Bueno, pues hay diversas teorías por qué escribía de esa manera. Pero es muy curioso ver, ya veremos ahora algún ejemplo que se ve. Bueno, en los estudios científicos, sus estudios sobre el vuelo de los pájaros, le interesaba mucho el movimiento de las aguas. Aquí tenemos un estudio sobre las turbulencias. Y bueno, pues ahí abajo que tiene escrito, pues se ve perfectamente que la escritura es al revés. Luego también en anatomía y medicina estudió el embrión humano. Fijaros la perfección que tiene en lo que son los dibujos y cómo perfectamente dibuja el embrión. Y luego también el hombre de Vitruvio le interesaba mucho por lo que era la proporción humana. Entonces, este es el hombre de Vitruvio, que pues, lo conocemos mucho en todos los sitios, lo podemos ver y lo vemos que el hombre está en dos posturas, está desnudo en dos posturas y una que está lo que es en la base del cuadrado, en un cuadrado y una circunferencia. Y luego, más abiertos los brazos, está dentro de una circunferencia. Es lo que conocemos con el hombre de Vitruvio. Y bueno, luego también le interesó mucho los inventos. Y bueno, pues aquí tenemos la máquina de Leonardo da Vinci, es un lienzo, la forma que tenía de invención, de inventar cosas. Y bueno, pues aquí se pueden ver los engranajes hirviendo agua y bueno, pues es un poquito el mecanismo. Y aquí tenemos dos inventos muy importantes, el helicóptero. Ya decíamos que le interesaba mucho el vuelo de los pájaros y luego pues se intentaba inventar y transformar perfectamente pues, lo que era el vuelo. Aquí tenemos una hélice, se ve un poquito la hélice, daba vueltas y entonces por medio de un mecanismo que teníamos ahí abajo y eso lo que hacía era elevarlo de acuerdo hacia arriba y luego en la parte derecha pues tenemos el paracaídas, también el dibujo del paracaídas. Y aquí ya se puede apreciar bien cómo se ve que la escritura es al revés. Bueno, y luego también pues inventó un poco el carro de combate. Claro, la curiosidad de este carro de combate era totalmente hermético, además en forma de cónica, que cuando venían, por ejemplo, los disparos, rebotaban y se iban para la parte superior. Bueno, y luego tenía un mecanismo de cañones e interiores para poder disparar, de tal forma que podía disparar en 360 grados. Y luego tenía el mecanismo de avance, que es muy curioso, por medio de poleas, y tenía 4 ruedas que por medio de poleas iban avanzando el carro de combate. Y en la parte derecha pues tenemos una ballesta gigante que servía sobre todo para intimidar a los enemigos. También esta ballesta se movía por medio de 6 ruedas, que las tenemos aquí, vemos 3 en esta parte y tendría otras 3 en la parte de la derecha. Y también iban avanzando por medio de unos engranajes, iba avanzando hacia adelante. Entonces era una ballesta bastante impresionante que, bueno, pues intimidaba sobre todo al enemigo. Bueno, voy a cambiar de presentación.
Bueno, luego ya después de ver a estas personas que han tenido tanta importancia, nos vamos a meter un poquito en materia, bueno, por lo que es la parte de dibujo, bueno, pues que nos ha servido un poquito y que sirve para el futuro ingeniero, pues tener una idea fundamental. En este tiempo yo no puedo dar una clase con toda la parte de toda la materia, pero sí que he elegido una serie de elementos que nos han servido mucho para... Entonces, primero vamos a dar las proporciones. La proporción áurea, el elemento áureo, tiene mucho valor a lo largo de la historia y lo vamos a ver. Bueno, pues tenemos esta proporción áurea, es un segmento total, que sería X más A, partido entre X, el elemento áureo, es igual a X, partido el elemento más pequeño, que sería A. Bueno, haciendo una transformación matemática, llegamos a que esto es un valor de 1 más raíz de 5 partido por 2, que el valor exacto, bueno, aunque a nosotros lo hacemos gráficamente, pues bueno, es 1,618, bueno, y así tantos decimales como nosotros queramos ponerlo. La construcción gráfica de este segmento áureo es muy sencilla. A nosotros nos dan el segmento total, que sería todo este valor, ¿de acuerdo? Hacemos la circunferencia de radio la mitad y lo unimos con el centro. El segmento que nos corta la circunferencia con ese segmento, pues sería esta parte roja, el segmento áureo. Si nos dan el segmento total, si nos dan el segmento áureo, podemos hallar el total, como es lo mismo. Entonces, si llevamos el segmento total, el segmento áureo en esta circunferencia, hacemos la circunferencia, lo unimos con el centro y hasta que corta la circunferencia, pues sería el segmento total. Esto es una forma de hacerlo gráfica. Bueno, luego, muy importante, y luego veremos algún ejemplo, que sería el rectángulo áureo. ¿Qué es el rectángulo áureo? Pues el rectángulo áureo es un rectángulo que está formado por los lados, el segmento total, X más A, y el otro lado, el más pequeño, pues sería el segmento áureo. Bueno, a partir de este rectángulo, pues podemos hacer lo que es la espiral áurea o Fibonacci, que es haciendo, ¿de acuerdo?, distintos cuadrados a este segmento, a este rectángulo, lo vamos dividiendo en cuadrados. Vemos aquí el primer cuadrado, segundo cuadrado, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Ahí yo le he ampliado más aquí en estos más pequeños, como lo he hecho, podía aumentarlo, pues lo he hecho más pequeño. Y hemos hecho la circunferencia. Siempre centro opuesto, hacemos la circunferencia y nos va dando la unión de estos arcos de circunferencia de 90 grados tangentes, pues nos va dando esa espiral áurea. Este segmento áureo, ¿qué relación tiene con lo que son las figuras geométricas? En la construcción geométrica, pues la tenemos directamente con el pentágono. El segmento áureo sería el lado del pentágono y tenemos que el segmento total sería la diagonal, o sea que está relacionado con el pentágono. Entonces, si conocemos el lado, perfectamente podemos conocer la diagonal. Y si conocemos la diagonal, podríamos conocer el lado del pentágono. En el decágono también tenemos la relación áurea, es el radio que inscribe al decágono, ¿de acuerdo? Sería con el lado L/10, el lado del decágono. Y luego también podemos hacer en el pentágono estrellado de 5 puntas, pues tenemos aquí la relación áurea, tendríamos esta parte de aquí, la intersección de dos de sus lados de este pentágono y luego la relación con la suma opuesta al otro. Pues también tendríamos otra relación áurea. Luego también tenemos la proporción áurea en el icosaedro y dodecaedro. Fijaros que es muy importante que nosotros podemos hacer todos estos rectángulos que aquí se ven, son
rectángulos áureos. O sea, son tres rectángulos áureos perpendiculares entre sí. Eso en el decágono. Y entonces uno de sus lados y el lado opuesto del icosaedro coincidiría. Y luego en el dodecaedro, ¿de acuerdo? Tendríamos que son tangentes o están en el centro de cada una de estas caras esos tres rectángulos áureos. Es curioso esta. Bueno, la proporción áurea en la naturaleza, pues la tenemos aquí en una caracola, ¿vale? Como el rectángulo áureo, aquí se ve la espiral áurea. Lo tenemos en unas plantas, en un distinto tipo de plantas, ¿de acuerdo? En un pájaro, ¿de acuerdo? Cómo está relacionado la espiral del rectángulo áureo. Y luego, muy curioso, pues lo tenemos en lo que es las tortas del girasol. Las tortas de girasol son distintas espirales áureas. Aquí vemos solo una, pero aquí las vemos, ¿de acuerdo? Una, saltamos un punto, hacemos otra y así continuamente. Si las hacemos al revés, pues nos daría cada una de la forma que tendría por las pipas que están introducidas en lo que es en el girasol. Bueno, proporción áurea en el arte, pues lo tenemos perfectamente pues en lo que es la Mona Lisa y luego lo que tendríamos la Última Cena de Leonardo da Vinci. Los tres rectángulos áureos, como divide, de acuerdo, en la Última Cena, los tres rectángulos. En la parte central, Jesús con los dos discípulos y luego están el grupo de discípulos y el grupo de discípulos, tanto a la izquierda como a la derecha. Y luego la Mona Lisa, pues también lo vemos que está perfectamente encuadrada, de acuerdo, en ese rectángulo áureo. Hay muchísimos ejemplos dentro de la pintura que podríamos hacer, pero es alargar muchísimo. Bueno, también tenemos la proporción áurea en lo que es en la arquitectura, ¿de acuerdo? Aquí vemos el Panteón de Atenas, como está perfectamente relacionado en el rectángulo, la anchura con la altura. Y luego pues tenemos la espiral, ¿de acuerdo? Visto desde arriba de una escalera de caracol. También lo tenemos la proporción áurea en el diseño y bueno, pues he puesto varios ejemplos. Bueno, pues una tarjeta Visa, el carnet de identidad, también la relación existente pues en lo que son los prototipos de Twitter, en lo que es una marca de coches, Toyota, y también, de acuerdo, lo podemos ver en el símbolo de Apple, la manzana. Bueno, es alargarnos mucho, entrando en profundidad, pero son curiosidades que lo podemos ver en él. Bueno, la proporción raíz de 2. La proporción raíz de 2 también sería otra proporción que también utilizamos, ahora veremos varios ejemplos. Y bueno, pues esta es realmente, pues nosotros tenemos el lado de un cuadrado, ¿de acuerdo? Y la diagonal. X sería, y la diagonal pues sería X multiplicado por raíz de 2. Bueno, pues así podemos hacer gráficamente el producto de un número multiplicado por raíz de 2 de una forma tan sencilla como hacer un cuadrado. Bueno, ¿cómo utilizamos nosotros? Lo utilizamos en los formatos, ¿de acuerdo? Que utilizamos. Ahora se utiliza más el A4 que tenemos aquí, pero partimos del A0, que es 1 metro cuadrado, que serían 1189 por 841. No da exactamente 1 metro cuadrado, es con algún decimal. Y bueno, pues esto, dividiendo este A0, pues nos da el A1, dividiéndolo por la mitad nos da el A3 y así continuamente pues vamos haciendo el A2, el A3, el A2, A3, A4, etc. ¿De acuerdo? Hasta llegar a la 8 más o menos, porque ya sería muy pequeño. ¿En qué lo utilizamos? Pues en el grosor de las líneas que antes hacíamos referencia. El grosor de las líneas, ¿de acuerdo? Pues vamos a utilizar también esta proporción 0,18, 0,25, 0,35, 0,6, 0,7, 1, 1,4, 2. ¿Por qué hay esta relación raíz de 2 con los formatos?
porque nosotros cuando hacíamos, hacíamos copias de un formato, claro, al hacer el doble, por ejemplo, si nosotros tenemos un DIN A4 y queremos hacer una copia de un DIN A3, lo que hacemos es multiplicarlo por raíz de 2, ¿vale? Entonces, así exactamente esas líneas, automáticamente el profesor tomaba estas medidas, ¿de acuerdo? Multiplicado por raíz de 2 también. Bueno, no me quiero enrollar mucho eso. Lugares geométricos. Lugares geométricos, bueno, pues yo he hecho lo más importante, que la mediatriz, ¿de acuerdo? Todos los puntos están equidistantes a 2 puntos. La bisectriz, ¿de acuerdo? Están equidistantes cualquier punto de la bisectriz a 2 rectas. El arco capaz, ver lo que es un segmento AB, verlo desde distintos puntos con el mismo ángulo, que sería el arco capaz. No me quiero enrollar mucho. La circunferencia, todos los puntos de la circunferencia equidistan de un punto, ya el centro de la circunferencia. Lo mismo en la esfera. Cualquier punto de la esfera está equidistante al centro de la esfera. Bueno, la elipse, la hipérbola y la parábola, pues también son lugares geométricos. La elipse sería un lugar geométrico cuya distancia, suma de distancias a 2 puntos fijos, que son los focos, es constante, igual a AB. También la esfera la podemos definir como el lugar geométrico de los puntos, de los centros de la circunferencia, que pasan por un punto y es tangente a la circunferencia focal del otro foco. Bueno, la hipérbola sería lo mismo, ¿de acuerdo? Es la distancia que hay del punto P a 2 puntos fijos, la diferencia de distancia siempre es constante. Y lo mismo, la hipérbola se puede definir como el lugar geométrico de todos los centros de la circunferencia que pasan por un punto y son tangentes exteriores a la circunferencia focal del otro foco. Y la parábola, pues son también lugares geométricos como la distancia a un punto y a una recta, que es la directriz, es constante. Y también se puede definir como el lugar geométrico de todas las dentro de la circunferencia que pasan por un punto, por el foco, y es tangente a la directriz. Bueno, sistemas de representación. Los sistemas de representación se van a definir por sus proyecciones. Serían las proyecciones cilíndricas, ortogonales o oblicuas y las proyecciones cónicas. En lo que es los sistemas de representación, nosotros siempre vamos a tener un punto de vista. El ojo humano tenemos 2 puntos de vista que son cada uno de los ojos y el cerebro realmente procesa toda esa información de los 2 ojos y lo vemos únicamente como, o lo apreciamos como un elemento. ¿Vale? Esto en la técnica pues siempre se ha querido procurar hacer desde 2 puntos en la fotografía, etcétera, poner 2 puntos de vista, 2 para mirar, 2 mirillas, pero es muy difícil luego procesar ese proceso. Bueno, entonces, los sistemas de representación serían los planos acotados, proyecciones cilíndricas ortogonales, un plano de proyección. Entonces, este es muy adaptado, este sistema, para lo que sería pues la representación de planos, ¿de acuerdo? De terrenos, etcétera. No voy a meterme mucho más porque me alargaría. Luego está el sistema diédrico Monge, que se representa por 2 planos de proyección y las proyecciones serían proyecciones cilíndricas ortogonales. Bueno, la representación serían dos puntos, ASU2, proyección vertical, y ASU1, proyección horizontal. Luego tendríamos lo que sería el sistema sonométrico, que tenemos un punto, ¿de acuerdo? Y tendríamos 3 planos de proyección. Por lo tanto, tendríamos la proyección directa, luego tendríamos ASU1, la proyección sobre el primer vertical, sobre el segundo, en el horizontal, en el primer vertical y en el segundo vertical, ¿de acuerdo? Y la proyección directa, que sería lo que nosotros conocemos como la perspectiva. Bueno,
Luego sería el sistema en perspectiva caballera. El sistema en perspectiva caballera pues sería, ahora también se llama muchas veces lo que es el sistema sonométrico oblicuo. Serían las proyecciones cilíndricas oblicuas y 3 planos de proyección. Y las proyecciones pues sería lo mismo que en el otro caso. ¿Me estoy alargando un poquito? Un poquito. Bueno, ahora voy rápido. Bueno, y ahora sería el sistema cónico, que serían las proyecciones cónicas, pues que utilizamos un plano de proyección, el punto de vista, ¿de acuerdo? Y todas las proyecciones van desde el punto de vista al objeto y la intersección con el plano del cuadro, que sería este de aquí, pues sería el punto. La representación sería de un punto en lo que nosotros vemos en el papel, pues sería la representación del punto M. Bueno, perspectiva. Voy a ir un poquito rápido en ella. Las perspectivas que conocemos pues serían en los sistemas de representación asonométrico, pues sería la perspectiva asonométrica. En este caso es isométrica, o sea, todos los planos tienen los mismos ángulos con el plano del cuadro, con el plano de papel. Y bueno, pues esta sería una representación isométrica de esta figura. Luego tenemos la perspectiva caballera, que sería esta perspectiva, pues es mucho más rápida que la otra, pero hay una pequeña deformación, porque al ser proyecciones oblicuas, esta medida que tenemos sobre el eje Y hay que reducirla y al reducirla pues se deforma mucho más que la otra. Pero tiene la ventaja de que es mucho más rápida hacerlo y sobre todo en lo que es croquización a mano alzada es mucho más rápido y se hace mejor la representación en perspectiva caballera. Por lo tanto, en la enseñanza la utilizamos mucho. Luego está la perspectiva cónica, que sería la frontal, pues con un punto de fuga, el punto principal. Y bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de una casa con un tejado en 4 aguas, por ejemplo, lo podemos hacer. Y es la perspectiva cónica, pues sería la más real, lo que mejor vemos con el ojo humano. Y luego tenemos la perspectiva cónica oblicua con 2 puntos de fuga, pues aún más exacta, se ve más real lo que es la figura. Bueno. Vamos, antes de ello, yo sí que quería hacer la representación de perspectiva cónica. Bueno, pues es ideal, sobre todo por lo que es en Bellas Artes, en arquitectura, pues para hacer edificios. Y bueno, pues es muy rápida y muy sencilla de hacer y bueno, pues nos da una representación. Bueno, normalización. Primero las vistas, pues bueno, ya sabemos que es el sistema diédrico, que serían la representación de dos partes de esta pieza y lo que sería el perfil, otra más, y ya con estas 3 normalmente pues podríamos hacer. Aquí vemos una pieza con 6 vistas, pues, o sea, si no son, con 3 vistas, que casi siempre es suficiente, pues podríamos aumentar 3 vistas más, ¿de acuerdo? Y tenemos 2 sistemas, sistema europeo y sistema americano, con el símbolo correspondiente. Y bueno, pues la única forma es que la pieza que nosotros estamos viendo en el sistema europeo la tenemos en el primer cuadrante y en el sistema americano pues la tenemos en el tercer cuadrante. Por eso las plantas se intercambian y los perfiles también se intercambian. Bueno, cortes, secciones y roturas, pues aquí tenemos una serie de ejemplos de cortes total, luego un cuarto de corte, aquí por planos paralelos, en ángulo, una rotura y luego pues una serie de secciones. No voy a meterme mucho más en el tema. Acotaciones. Una cosa muy importante, esto les cuesta mucho a los alumnos entenderlo, y bueno, pues lo que es el tipo de acotaciones, pues es muy importante que tengamos en cuenta el funcionamiento de la pieza. Entonces, aquí pues le estamos dividiendo las cotas, las funcionales, que son las que son necesarias para el funcionamiento de ese mecanismo.
Luego tenemos lo que son las auxiliares, que nos completan, y las no funcionales, bueno, porque no nos interesa, bueno, nos interesa la medida, pero bueno, tampoco esas medidas perjudican al buen funcionamiento de este mecanismo. Hay que acotarlas y bueno, las funcionales hay que tener en cuenta que al fabricarlas y hacerlas funcionales encarece mucho la fabricación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, solo hay que poner las que son totalmente necesarias. Y luego otro tipo a tener en cuenta para una buena acotación es la fabricación. Cómo se va a fabricar esa pieza va a depender esa acotación. Y bueno, ya para terminar con lo que es las acotaciones, el tipo de acotaciones pues lo tenemos en serie, en paralelo y combinado. En serie tenemos la desventaja de que si son todas funcionales una de otra, al poner tolerancias en una, en otra y en otra, la total, pues al sumar las tolerancias, pues nos podemos pasar de la tolerancia total de ella. Por lo tanto, en ese caso, pues habría que hacer una paralela o una combinada, que es lo más lógico. Bueno, diseño gráfico por ordenador, hay muchos programas, yo aquí he puesto un ejemplo, y una ventana abierta del AutoCAD para indicar, pues bueno, tenemos todas las herramientas, podemos cambiarlas, y aquí la parte geométrica, y podemos hacer distintos tipos de dibujo. Y bueno, pues aquí también hay que tener en cuenta que nos viene ya también una barra de herramientas de acotación con metido pues todo lo que son las normas ISO, y por lo tanto es acotarlo directamente. Bueno, luego la simulación. Solo dar unos rasgos fundamentales. Es muy importante lo que es el sistema de simulación. Nosotros podemos hacer los dibujos correspondientes, hacer los mecanismos correspondientes, y a partir de esos mecanismos, por distintos tipos de programas, podemos ver el funcionamiento antes de llegarlos a fabricar. Entonces es muy importante que estos tipos de simulación nos va a ahorrar mucho tiempo y nos va a ahorrar mucho dinero a la hora después de fabricarlo. Bueno, hay distintos tipos de programas, de software que nos hacen este tipo de simulaciones. Pues tenemos lo que es SolidWorks. Entonces podemos ver perfectamente, por ejemplo, aquí vemos el ejemplo de un freno de una bicicleta, en este caso por lo que es la mecánica de elementos finitos, otro programa. Luego tenemos otra serie, más Word y Aptime. Bueno, pues son distintos tipos de programas, suelen ser bastante caros estos programas, y bueno, pues todo no lo puedes tener en ello. Bueno, sistema BIM, bueno, pues aquí es la modelación, información de construcción, ¿vale? Traducido del inglés, de las siglas BIM, que son en inglés. Bueno, solo quiero hacer referencia a ya hemos dicho que webinar de BIM iba a haber una, no sé si se ha dado, entonces ya la habrán explicado perfectamente, pero lo que es el BIM no solo es la construcción de un elemento, sino luego se va todo este proceso de planificación, diseño, análisis, tiempos y coste, manufactura, construcción, operaciones, reciclado, si luego se hace el reciclado, y todo lo que sería el mantenimiento de esa edificación. Creo que esto es lo que es un campo muy abierto, que cada vez pues, más vamos a ir en ello. Yo el programa que tengo es el Revit, y bueno, pues es un ejemplo del Revit, cómo va funcionando, y bueno, pues aquí se da de la planificación de una casa, y luego pues todos los elementos que se pueden hacer. Se pueden hacer secciones en cualquier parte, y bueno, pues y además lo pueden manipular varias personas a la vez. Y luego ya solo sería un poquito hacer referencia a la impresión 3D, que es la fabricación
por impresoras 3D por adición. O sea, vamos haciendo un objeto, diseñamos un objeto y luego pues ese objeto lo vamos pasando a esa impresora y nos va haciendo pues, capas sucesivas, de acuerdo, que es la impresión en 3D. Es muy rápida y a veces es barata y fáciles de usar. La tecnología también hay que tener en cuenta, también el proceso industrial, también en el precio de adquisición de lo que sería la impresión en 3D. Y ya hemos visto que esta impresión 3D pues sería desde hacer una casa, yo he visto en la televisión no hace mucho salió un reportaje de la fabricación de una casa hasta un elemento de, ahora también se ha hecho mucho lo que son las pantallas estas para la protección de la cara del COVID. Y bueno, pues aquí hace una referencia a 3D que no me voy a alargar mucho porque me parece que ya me pasa un poquito. Aquí unos ejemplos de la fabricación de la impresora 3D de distintos elementos. Y bueno, pues muchas gracias. Bueno, Fernando, magnífica presentación. Me has hecho regresar a la universidad y al colegio, porque indudablemente el saber representar es muy importante en el mundo de la ingeniería. Los ingenieros tenemos que representar las cosas y en todo lo que es la ingeniería, ¿no? Al final, a través de gráficos, y como tú muy bien has explicado, pues siempre hay que comunicar, ¿no? Y hay que tener un canal de comunicación, un emisor, un receptor, y todo esto que has explicado magníficamente, pues es fantástico. Hay una pregunta que yo te quería hacer, y la proporción áurea ha sido muy debatida filosóficamente a lo largo de toda la historia, ¿no? Y entonces muchos filósofos y autores han querido ver en la proporción áurea la existencia de un ser creador, porque si no parece imposible, ¿no? que exista esa proporción áurea en la naturaleza tan certera, ¿no? Pero es sorprendente, ¿no? Es muy sorprendente cómo los antiguos eran capaces de encontrar esa relación con pocas herramientas, ¿no? Que muchas veces serían manuales, ¿no? Con un palito y un cordel, ¿no? Se hacían las cosas antes, ¿no? Y a partir de ahí pues lanzaban. Esto de la proporción áurea, ¿cómo lo ves? ¿Es una situación de que tenemos un ser creador o simplemente es una casualidad de esto que no sabemos lo que es? Y además, todo es que el otro día salía en prensa un artículo que decía que no somos capaces, que el ser humano no es capaz de ver de todo lo que ocurrió en el Big Bang, ¿no? que solamente tenemos unos destellos de lo que ocurrió, pero que no somos capaces de alcanzar a ver lo que realmente ocurrió. ¿Dónde estamos, a dónde vamos y de dónde venimos? ¿No? Sería la cuestión. Bueno, yo en lo que es la proporción áurea, yo creo que es muy importante que el hombre siempre ha tendido y tiende, lo hemos visto por Leonardo y lo hemos visto también por Vitruvio, que es copiar un poquito lo que es la naturaleza, lo que vemos, cómo funciona. Entonces, Leonardo da Vinci estaba obsesionado por el vuelo de los pájaros, el movimiento de las aguas. Entonces, realmente a partir de eso es como la gente pues va creando. Yo no sé exactamente el segmento áureo cómo se formó, pues igual fue una de los estudios importantes fue la geometría del pentágono, que ahí es donde perfectamente lo tenemos relacionado. Pero sí que es importante pues todo lo que es la propia naturaleza, es la madre de la ciencia, la que nos enseña y bueno, la que nos ha enseñado y la que tenemos todavía mucho que aprender. Yo creo que es la parte importante de todo lo que el hombre va creando. Me ha gustado mucho que has hecho referencia a la dinámica computacional de fluidos, ¿no? Porque más que nunca se ha utilizado en esta época de pandemia para saber cómo se comportan los aerosoles, ¿no? Cómo es ese movimiento, ¿no? De los aerosoles en función
pues de los diferentes tipos de corrientes de aire y la forma de las partículas y cómo están esas ventilaciones cruzadas, lo que viene de los aires acondicionados y demás. La realidad es que es una disciplina muy bonita y donde creo que hay pocos expertos en dinámica computacional de fluidos, ¿no? Sí, bueno, yo lo que no he querido un poquito relacionar porque ya llevábamos, pero ahora se está estudiando mucho y por medio de estos programas de mecánica de medios finitos se está estudiando y se está profundizando mucho todo lo que es la parte, cómo es el funcionamiento de estos fluidos. Entonces, yo siempre, por ejemplo, cuando estudiabas los fluidos, enseguida se hacían prototipos muy pequeños para ver cómo actuaba el agua pues, en una presa, etcétera. Pues ahora con los elementos finitos, estos programas tan potentes, porque son muy potentes y se necesitan computadoras muy potentes y luego también que estos programas son bastante caros de adquirir para simple curiosidad, como puede ser la mía. Pero yo creo que ahí está un poquito por donde va la ciencia, ese estudio de lo que es la computadora dentro de estos programas que nos ayudan para ver el funcionamiento. Yo en estructuras he dado bastante, bueno, dábamos una parte de elemento finito muy, muy sencillita, hacíamos prototipos con forma triangular, pero claro, un ordenador te puede hacer el estudio de una pieza y bueno, pues lo podemos perfectamente, bueno, por medio de gráficos. Ahora vemos el telediario, vemos el tiempo, enseguida nos ponen el mapa, y nos dice los calores tal, de distinto color, cómo va influyendo el tipo de precipitaciones que hay, etcétera. Bueno, pues eso es un estudio, pues fijaros, antes empezaban a estudiar las isobaras y bueno, pues nos decían, bueno, pues sí, por aquí se va acercando, pero es que ahora te lo estudian y te lo enseñan perfectamente por medio de estos gráficos en colores y es impresionante, o sea, con una exactitud. Y yo creo que ahí es donde va, en los elementos finitos. Es un programa muy potente en lo que es la mecánica y no solo en la mecánica. En fluidos se está estudiando mucho, yo sé, por lo que he visto y he mirado y yo creo que ahí sí que hay un campo muy abierto. Muy abierto. También me ha sorprendido mucho el cuadro de Tarde de Domingo en la isla, porque aquí tiene una paciencia infinita para confeccionar un cuadro de ese estilo, que es una maravilla, punto a punto. Punto a punto. Y lo más difícil de todo, color a color. Y color a color. Y hay varios ejemplos de este autor. Lo que pasa es que yo no quería poner muchos porque, claro, te alargas mucho en ver imágenes y también, pues muchas imágenes a veces te puede cansar ver la presentación, ¿no? Pero ahí es que te metes en esto del punto y bueno, yo como experiencia, cuando a los chavales les decía, venga, vamos a hacer un dibujo por medio de puntos, era impresionante porque se oía pum, pum, pum el lápiz o el bolígrafo y al final salían verdaderas imágenes de medio punto. Es que el ojo humano es impresionante, cómo capta psicológicamente y cómo capta imágenes dentro de una serie de puntos. Yo en el Thyssen hay una imagen que es curiosa, siempre la he estado buscando y no la he encontrado en internet, pero es la cara de una señorita que está por puntos rojos, pero son con un diámetro bastante considerable, o sea, te acercas y puede ser de 1 centímetro por lo menos. Y la ves desde lejos porque está en el fondo de un pasillo, ves la cara preciosa de color rojo y tal, te vas acercando y al final dices, anda, si son círculos. Anda. Es Sí, curioso, sí. ¿eh? Sí, sí. O sea, que a una distancia determinada nosotros vemos una imagen. Bueno, lo estamos viendo en el ordenador, lo vemos en una fotografía, todos son serie de puntos o elementos de distinta forma, pero son puntos que van unidos y nosotros vemos esa imagen.
Hoy escuchaba con mucho pesar que entre la edad de los 15 y los 27 años, los españoles, los jóvenes españoles no leen y el salto cualitativo de la comprensión lectora de 15 a 27 pues se queda en los 15. Y esto es un serio problema. El dibujo también es una forma de expresarse y es una lectura, porque tienes que hacer el ejercicio de poder imaginar cosas y de poder ver cosas y de interpretarlas, que la lectura no deja de ser de esa manera. Y se achaca que hay también a una mala ley de educación proveniente de la LOCSE, y también se achaca que hay un 23% de jóvenes que son ninis, ni estudian ni trabajan. Es una lástima porque todo este conocimiento que tenemos al alcance de la mano y hoy en Internet lo tenemos todo, no suscita ningún tipo de, no suscita ningún tipo de interés para nada. Simplemente la gente acaba viendo series. Y esto es un problema, ¿no?, para la sociedad del futuro, porque cuanto más tope sea la gente, menos vamos a avanzar. Sí, es verdad. Y además te encuentras con mucha gente. Bueno, y ahora, según no sé, la formación de las clases, pues se hacen por niveles, no porque uno quiera, sino porque, claro, eligen que sea bilingüe. Claro, ahí, ¿quién va la gente a las clases bilingües? Pues va toda la gente pues, que tiene económicamente, han ido a colegios, luego pues se han formado en inglés y están muy bien formados en inglés. Entonces, son clases que igual un nivel bastante de estudio bastante considerable, pero luego hay una parte que no tienen esas posibilidades, por lo que sea, inmigrantes, gente en situaciones bastante considerables y con muchos problemas familiares, y entonces esos pues te quedan en una clase pues que bueno, pues bastante difícil de poderles dar clase. La realidad es que algo se está haciendo mal y que no se le pone solución, y eso es un problema. Al final tienes que sobrevivir en un mundo competitivo, estamos en un mercado capitalista donde hay que producir para que puedas obtener resultados y para poder tener un nivel de calidad de vida sostenible y que no sea como en otras partes del mundo. Muchísimas gracias por la... Solo quiero hacer Sí, por favor. Una curiosidad por lo que empezaste a decir al principio de las preguntas. Una cosa curiosa, cuando yo hice la ingeniería técnica y luego hice la superior, cuando hice la superior hice las prácticas, lo hice en la UNED, y bueno, pues cuando ibas a las prácticas, y era curioso porque nos enseñaban las herramientas, por ejemplo, de un torno o las herramientas de una fresadora, y había alumnos, compañeros, y qué es un torno, o sea, no sabían lo que era un torno. O sea, que es muy importante que la enseñanza, no solo universitaria, sea el ordenador, el control numérico y tal, sino también que sepa lo que es una broca y ¿Cuál es el origen de las cosas, no? Claro, cuál es el origen de las cosas y cuál es el mecanismo, porque yo puedo hacer mucho el control numérico y tal, pero es que si no lo veo, la parte plástica, la parte de dibujo es muy importante. Yo solo hacer una observación, porque, por ejemplo, cuando una persona que está en dibujo técnico, en bachillerato, luego va a un problema físico o va a un problema matemático, porque claro, dice, intersección de dos rectas, un punto. Ellos cogen, hacen la fórmula y les da el punto. Pero claro, el que está en dibujo técnico no solo ve la fórmula y esto, sino lo ve en el espacio. Hace un problema físico, el lanzamiento de un proyectil, tal, es una forma parabólica y él lo ve gráficamente en el espacio. El que no, pues sí, aplica la fórmula y le puede, bueno, pues resolver el problema, pero no lo ve gráficamente. O sea que es muy importante el dibujo técnico, sobre todo en lo que es las enseñanzas industriales y, bueno, pues y no solo industriales, sino de todo. Ahora estamos viendo ahí el virus, el COVID, lo vemos gráficamente, en volumen y tal, pues nos tenemos que imaginar que es una forma de esfera que van saliendo unos elementos de él, pero claro, verlo gráficamente. Se ha publicado recientemente un libro, que no recuerdo ahora el nombre del autor, pero que
viene a contar cómo el dibujo y las matemáticas han influido en los deportes para que se triunfe. Entonces hay uno muy curioso que hace referencia al Fútbol Club Barcelona y a la selección española de fútbol, que es la geometría del tiki-taka y que está basado en las matemáticas de Voronoi y de Lanui. Es curiosísimo cómo el dibujo, las matemáticas, las proporciones están en todos los lados. Fernando, muchísimas gracias. Ha sido una magnífica y espectacular presentación y me ha gustado muchísimo. Te lo agradezco mucho que hayas hecho este esfuerzo y que, bueno, que sigas contándonos cosas, que estará muy bien. A ver si la próxima vez podemos tener lleno el salón. Muchas gracias, Fernando. Queridos amigos, pues nada, un placer y hasta la próxima jornada de 4.0, los jueves 4.0. Un abrazo, saludos.